Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Para mí, de momento, son las 5:30 de la tarde. Eh, y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros resúmenes de capítulos del temario de SAS en IB. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El capítulo de hoy es 1.5, Humanidad y Contaminación. Y con esto acabamos el capítulo 1, o el tema 1, de 8. Así que nos queda bastante, pero hemos acabado con este capítulo después de esto. Así que, pues bastante bien, estamos progresando. Pero bueno, entonces empecemos. Así que el primer punto que toca este capítulo es el punto de la contaminación, ¿vale? Y el contaminación, yo creo que todos que hemos cogido SAS sabemos más o menos qué es contaminación, ¿no? Son las emisiones de gases, es la basura, es básicamente actividad humana que empeora el medio ambiente, porque estamos poniendo, pues, sustancias, cosas tóxicas en la atmósfera, en la tierra, en el agua, cosas así. Y bueno, de contaminación hay dos tipos de contaminantes diferentes. Cuando hablamos de contaminantes, hay los primarios, para empezar, que estos son lo que están emitidos directamente a la atmósfera, o al suelo, o al agua. Y 90% de los contaminantes en el aire son contaminantes primarios, es decir, que son, o sea, gas o algo que directamente va desde los humanos a la tierra, al aire, al agua, lo que sea. Luego hay contaminantes secundarios. Estos se originan a partir de los primarios. Es decir, que, o sea, por ejemplo, un gas se emite y luego tiene una reacción con otra sustancia y eso produce un contaminante secundario, perdón. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Esto es un contaminante secundario porque lo que pasa es que el azufre está emitido, reacciona con el agua y crea ácido sulfúrico, ¿vale? Pero, o sea, ácido sulfúrico no se emite por sí solo, se crea como resultado de una reacción. Así que eso es un ejemplo de un contaminante secundario. O sea, que hay una reacción y se crea un contaminante, un nuevo contaminante. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de contaminantes? Pues hay varios, ¿vale? Primero hay formas de energía, y esto es radiación, contaminación sonora, es decir, de, por ejemplo, vehículos que hacen mucho ruido, así que eso es contaminación sonora. También energía luminosa o pues también contaminación de luz, ¿no? Que es, o sea, por ejemplo, en las ciudades hay mucha luz y así no se pueden ver las estrellas, por ejemplo, porque hay tanta luz en una ciudad. Pues eso es, pues, contaminación de luz. Y luego el calor, porque claro, o sea, las cosas que producen estos contaminantes también suelen producir calor. Y esos contaminantes, obviamente, también contribuyen al efecto invernadero, lo que aumenta la temperatura global. Bueno, luego tenemos sustancias químicas que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y pueden ser orgánicos, es decir, que contienen carbono, o inorgánicos, que es decir, que no contienen carbono. Bastante simple eso, yo creo. Luego, biológicas o biológicos, perdón, que son, por ejemplo, especies invasoras, que es o sea, es introducir, por ejemplo, una especie en un ecosistema que no debería estar ahí y, pues, por lo tanto, interrumpe los ciclos normales de ese ecosistema. También agentes biológicos, esto puede ser, por ejemplo, el desecho o residuo de algún tipo de proceso, pues, industrial, o incluso puede ser algo más deliberado, o sea, algo más pensado. Por ejemplo, que hay empresas, o perdón, terroristas, mejor dicho, que lo que hacen es que crean armas biológicas. O sea, crean
o sea, específicamente una enfermedad o alguna química para que lo pongan en el medio ambiente o en una ciudad o lo que sea y lo ponen ahí para hacer daño, para alcanzar algún objetivo, para llegar a algún objetivo, lo que sea. Y luego, pues para estos contaminantes siempre caen en dos categorías, ¿vale? Nocivos o innocivos. Son niveles de toxicidad, ¿vale? Nocivo dice, o sea, quiere decir que te puede matar. Innocivo no te va a matar. Sin embargo, es un contaminante, o sea, no es bueno para la salud, pero no te va a matar. Y luego, entonces, las principales fuentes de contaminantes, ¿vale? Hay una especie de tabla en el capítulo que contiene los diferentes contaminantes y sus efectos, ¿vale? Por ejemplo, hay cuatro principales, o sea, cuatro fuentes principales. La primera es combustión de combustibles fósiles, es decir, uso del petróleo, del carbono, del gas, ¿vale? Estos son combustibles fósiles y su uso, pues el efecto de ese uso es el efecto invernadero, que esto es algo que si estás entrando en SAS deberías ya saber más o menos lo que es. Si no, os recomiendo que lo busquéis. Eh, pero bueno, combustión de combustibles fósiles, pues contribuye al efecto invernadero, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, residuos domésticos. Esto, pues viene de muchas formas, pero es cualquier cosa del domicilio, de tu casa, ¿vale? Del hogar, que sea diferentes residuos y también la energía que se utiliza para, pues, por ejemplo, en la calefacción. Y la energía que se utiliza para, pues, para que funcione la calefacción, eso cuenta como un residuo doméstico. Y hay muchas otras cosas, pero eso es un ejemplo. Y esto que hace, pues, contribuye a la eutrofización. Esto siempre lo digo mal. Eutrofización. Vale, ¿esto qué es? Básicamente es el enriquecimiento de las aguas. Y eso suena bien al principio, pero no lo es. Porque lo que pasa es que básicamente esos contaminantes van al agua y contribuyen a pues enriquecerlo con nutrientes. Y con esos nutrientes pues se crecen algas en esa agua y entonces lo que hacen es que reducen la calidad. Porque ahora, o sea, las especies y la gente que estaba bebiendo y usando esa agua estaba acostumbrada a un agua pura, ¿no? Pero ahora es agua contaminada con algas, está llena de algas. Así que la calidad baja, las especies que viven ahí no pueden vivir y las condiciones se vuelven anóxicas. Es decir, anóxica quiere decir sin oxígeno, porque como sabemos, o sea, el agua es HO2, ¿no? O H2O, perdón. Que siempre, no sé. Eh, entonces, es H2O. Y eso quiere decir, hay agua. Y los animales, las especies, los individuos que viven en el agua, pues respiran usando el agua. Se sacan el oxígeno del agua y lo usan para respirar. Pero con estas algas, con esta eutrofización, pues la cantidad de oxígeno baja. Y hay muchas especies que con esta bajada en el nivel de oxígeno en el agua no pueden sobrevivir. Entonces, eso también puede contribuir a enfermedades porque ahora el aire es más tóxico, hay más basura, porque basura es un ejemplo de residuo doméstico, o sea, la basura que tiras de tu casa. Vertederos, que son básicamente los vertederos, como sabéis, son los lugares donde se ponen la basura. O sea, viene el tío para recogerte las bolsas y lo pone en un vertedero. Y estos son lugares que están llenos de basura. O sea, es todo basura ahí. Entonces, son lugares que son bastante inhóspitos. No se puede vivir nada ni nadie en esos lugares. O sea, son lugares perdidos del mundo básicamente, porque no se puede usarlos para nada. Y luego la deforestación, porque estos residuos, pues si vives cerca de un bosque
o de un sitio pues con árboles, lo que pasa es que pues esto contamina todo el ecosistema y esto puede pues causar que no puedan crecer los árboles o que no pueda existir de la misma forma. Y también más desarrollo humano, más desarrollo de casas, de barrios, de ciudades, pues eso también contribuye a la deforestación. Porque para tener una ciudad o un pueblo, pues hay que cortar árboles para crear ese espacio. A veces, no siempre, pero si está en un clima donde hay, pues, hay árboles, hay selvas o hay bosques, pues entonces hace falta cortar los árboles, talar los árboles para crear un espacio para, pues, tener un nuevo pueblo. Siguiendo, residuos industriales. O sea, esto es lo típico que te imaginas, o sea, los tubos estos emitiendo gases de las fábricas, o también los tubos, o sea, los desagües que están, ¿sabes?, sacando todas las cosas de las fábricas, los residuos, pues son estos. ¿Y qué hacen? Pues contribuyen al envenenamiento, o sea, hacen que el ambiente sea tóxico, reducción de la solubilidad de las gases, porque cambian básicamente el estado del aire para que algunos gases no sean solubles en estas nuevas condiciones. Gases que hubieran sido solubles en otras condiciones, en condiciones normales, ahora no lo son. También la corrosión, porque este aire es más intenso, más duro. Y ya sabemos que la corrosión es básicamente el efecto del oxígeno y de otros gases contra pues, materias. Suele ser el metal. Pero con esas condiciones, con estos contaminantes, pues el aire está aún más intenso, aún más duro, la corrosión pasa más fácilmente y más rápidamente. Entonces, pues eso es un ejemplo. Y finalmente, residuos de la agricultura, de las granjas, del crío de ganado, por ejemplo. Y bueno, esto también puede causar la eutrofización, que hemos hablado antes, eh, la acumulación de contaminantes a lo largo de la cadena trófica, porque lo que pasa, claro, es que ahora estás hablando de comida, o sea, de ganado y de plantas. Y si, por ejemplo, tienes una planta y estás usando una pesticida que es tóxica y luego o sea, viene un conejo y se lo come, pues ahora esta planta con pues sus toxinas están dentro de ese conejo y luego si otro animal se lo come, pues y eso lo vamos a hablar en un momento porque es algo importante en este capítulo. Pero esto quiere decir que, o sea, puedes tener una granja que está contaminada y si algún animal se come algo en esa granja, pues eso puede pasar a lo largo de la cadena trófica, porque luego si otros animales se comen esos animales, y ese animal, por ejemplo, se reproduce, su hijo va a estar contaminado, entonces pues es un lío, básicamente. También la propagación de enfermedades. Esto también es cuando escuchamos, por ejemplo, había una historia muy famosa, una noticia hace unos años que en Chipotle, en Estados Unidos, que es una cadena, si no lo conocéis, una cadena de comida mexicana, de tacos, de burritos, de esas cosas. Y bueno, había una polémica porque se veía que había mucha gente que se enfermó, o sea, gravemente, después de comer su comida. Y eran, o sea, varios platos, o sea, algunos tacos, algunos burritos, o sea, muchas cosas. Y se veía que había algo en su comida que estaba infectada con una bacteria que se llama E. coli. Y esa bacteria, o sea, y eso no sé cómo se llama en castellano, pero eso es como se llama en inglés, E. coli. Y eso era una polémica grandísima, porque, o sea, había millones de personas que comían el chipotle todos los días y de repente, o sea, muchas tiendas se veían obligadas a cerrarse porque había, o sea, no solo fue una tienda, o sea, fue varias tiendas en varios estados del país, de Estados Unidos, y fue algo bastante impactante. Y eso, o sea, esto es un ejemplo de la propagación de enfermedades, porque había una granja que estaba infectada con algo y eso pues contribuyó a que mucha gente se enfermase de comer los productos de un restaurante, porque desde esa granja
había comida contaminada, pues de ahí se fue propagándose. Obviamente esto no es el único ejemplo. También, o sea, pensar en que estas granjas no son muy sostenibles. También emiten gases de efecto invernadero y también usan pesticidas y otras cosas, o sea, químicos y cosas que pues contaminan al medio ambiente y eso también tiene efectos bastante graves. Entonces, pues algo que tomar en cuenta. Vale, siguiendo, contaminantes, también tenemos los gases. Los gases más comunes que son contaminantes, ¿vale? Estos son azufre, nitrógeno, carbono, óxidos de carbono, compuestos de halógenos y oxígeno y oxidantes, ¿vale? Y luego, pues, así que hemos hablado de los contaminantes de los humanos, pero también por otro lado hay los contaminantes que vienen de la naturaleza, porque la naturaleza está lleno de estos contaminantes. A ver, de algo vienen, ¿no? O sea, no lo hemos hecho nosotros, vienen de la naturaleza para empezar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de fuentes de contaminación natural, una fuente muy común son sitios geológicos, ¿vale? Por ejemplo, erupciones volcánicas que suelen pues, emitir bastantes cenizas y pues obviamente la lava, pero también hay grandes cantidades de gas que se liberan. Suele ser azufre, que yo sepa. También emisiones de gases del suelo. Yo me acuerdo que hace un tiempo yo fui a Islandia y ahí hay unos sitios que son bastante conocidos por ser pues zonas de alta actividad geológica. ¿No? Que hay muchos sitios como por ejemplo hay el Blue Lagoon, o sea, la Laguna Azul, como se llama, que es un lugar donde se puede bañar con el calor de la tierra. Pero eso viene a raíz de que hay sitios donde hay mucha actividad dentro de la tierra y están emitiendo muchos gases desde dentro, o sea, están saliendo gases, porque están dentro de la Tierra, atrapada, y van saliendo. Y son gases como azufre, como carbono, como nitrógeno, o sea, es una alta variedad, pero vienen desde dentro de la Tierra. También hay fuentes biológicas. La respiración de seres vivos, porque esto es de biología de cuarto de la ESO, o antes incluso, pero cuando respiramos, pues inhalamos oxígeno y exhalamos carbono. Eh, Luego, fermentaciones, incendios forestales que pasan naturalmente, o sea, no solo son de humanos, pasan en la naturaleza, y la polinización vegetal. También en la hidrosfera, eso puede ser una fuente de contaminación natural porque hay liberación de gases del océano, por ejemplo, carbono, CO2 y CH2, que es carbono e hidrógeno. Sí, esto puede pasar. O sea que en el océano hay gases atrapados ahí y se pueden liberar. Y de hecho eso es un riesgo que se está viendo ahora mismo porque con el calentamiento global lo que pasa es que esos gases que están atrapados ahí pues se liberan poco a poco. Y eso pues crea un bucle, o sea, un ciclo que sigue empeorando y sigue empeorando porque, o sea, conforme vaya empeorando el cambio climático, van saliendo más y más gases del océano, lo que contribuye a que el efecto empeore aún más. Y finalmente hay fuentes atmosféricas, como descargas eléctricas en las tormentas que liberan óxidos de nitrógeno. Eso creo que es muy fácil. A ver, estas causas en particular no hay que memorizarlos, o sea, de pe a pa, pero hay que saberlos por lo general, porque de vez en cuando te van a preguntar cuáles son algunas fuentes naturales de contaminación o habrá un estudio de caso donde hay, yo qué sé, una erupción volcánica y una liberación de gases del océano y te va a pedir que digas cuáles son los contaminantes o fuentes de contaminación naturales en ese caso.
Y tienes que ser capaz de identificar cuáles son las fuentes y decirlo de una forma clara. Luego, eh, y hay algunos tipos, o sea, diferentes tipos de contaminación, ¿vale? Em, que, o sea, a veces se sabe y a veces se no. A veces se no. A veces no. A ver, hay las fuentes de contaminación no puntuales. Esto es cuando no se sabe de dónde viene un contaminante. Y a lo mejor vas a preguntar, pero ¿cómo no puedes saber de dónde viene un contaminante? Pues, por ejemplo, si tenemos una tormenta, ¿vale? Y cae la lluvia y pues arrastra nitratos y fosfatos de fertilizantes de una granja y lo llevan a un río, ¿vale? Ahora el río se ve contaminado por estos nitratos y fosfatos, pero no sabemos de qué granja venían, porque lo único que podemos hacer, o sea, como humanos, es medir el agua del río y decir, oye, que hay contaminantes, pero ¿de qué granja? Si hay cientos de granjas a lo largo de este río y también el agua de la lluvia podría haberlos llevado desde la granja que está al lado o una granja muy lejos. O sea, no se puede saber exactamente. Entonces es una fuente no puntual, porque no podemos decir con certeza de dónde ha venido. Porque incluso, o sea, si vemos nitratos y fosfatos en el agua, podrían haber venido de mil sitios. O sea, no tiene por qué ser una granja en particular. Puede ser de una gran variedad de sitios. Y también hay fuentes puntuales, que eso es cuando sí que se sabe de dónde venía. Y esto lo hace mucho más manejable, porque claro, si sabes de dónde ha venido el contaminante, pues lo puedes manejar y solucionar, porque o sea, tienes algo concreto pues, a lo que atacar, ¿no? Y luego, hay los contaminantes persistentes. Y estos son los que se quedan en la naturaleza. O sea, se liberan muy lentamente, pero se quedan ahí largo rato. Un ejemplo es, pues, la liberación del carbono en el cambio climático, que estamos haciendo ahora mismo, que liberamos grandes cantidades de carbono, pero poco a poco. Entonces, pues, y lo que pasa es que, o sea, no se ve exactamente todos los efectos porque tardan en aparecer, porque es poco a poco. Bueno, también estos contaminantes persistentes, también el acrónimo es POP o POP, se propagan por las cadenas tróficas, ¿vale? Y esto es cuando tenemos que hablar de dos fenómenos bastante importantes. Y igual os acordáis que antes mencioné el problema de que hay varios contaminantes que se propagan a lo largo o sea, por un ecosistema o por una cadena trófica. Pues ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de ese tema, porque hay dos términos importantes que tenemos que hablar y os voy a dar un ejemplo para que sea lo más entendible. Bueno, la primera o el primer término es bioacumulación. ¿Y esto qué es? Eso es que dentro de un ser vivo los contaminantes se concentran mucho más de lo que están en el medio ambiente externo. Es decir, que si hay un montón yo qué sé, de azufre aquí en el exterior y yo lo inhalo, pues se va a concentrar dentro de mi cuerpo porque lo estoy inhalando. Y va a haber dentro de mi cuerpo, dentro de mis pulmones, una mucha más alta concentración de este azufre de lo que va a haber pues ahí fuera, en el aire. Segundo, es la biomagnificación. No puedo hablar el día de hoy, chicos. Igual os lo habéis notado, que no puedo hablar. La biomagnificación. Esto es cuando un contaminante se acumula a lo largo de una cadena trófica, porque lo que pasa es que hay los animales pequeños, ¿no? E igual cada animal se contamina, pero solo un poco, solo un poco. Pero claro, o sea, los que están más allá, o sea, en los niveles más altos de la cadena trófica, pues van comiéndose a esos animales más pequeños. Y esa pequeña cantidad, pues se acumula mucho más
en los más grandes. Porque claro, o sea, si comes un animal que tiene un poco, pero comes 100 de esos animales, pues se va a acumular 100 veces dentro de ti lo que había dentro de cada uno. Y digamos también que luego otro animal se come a ti y a 50 animales con la misma concentración de ese contaminante que ti. Pues entonces, pues ese animal que ha comido, o sea, 50 de ti, pues va a acabar con, bueno, ya sabes, o sea, 50 veces la cantidad de contaminación o de contaminantes dentro de su cuerpo que a ti. A ver, para dar un ejemplo más concreto, ¿vale? Imaginemos que tenemos primero una zanahoria. Y este ejemplo os voy a decir ya que las cifras que voy a dar no están 100% exactas. Intenté hacer un poco de investigación para hacer estos cálculos, pero se convirtió muy rápidamente en clase de mates y eso ya, las mates no se me dan bien. Así que vamos a dejarlo lo más básico posible, pero no va a ser muy realista, creo. A ver, para la gente que sepa mucho de esto, no va a ser realista. Digamos que tenemos una zanahoria, ¿vale? Y esta zanahoria está contaminada con un micrograma o microgramo de plomo, que es un contaminante, o sea, es tóxico para el cuerpo. Pero en esa cantidad no es necesariamente dañino. Em, pero, ¿qué pasa? Que tenemos un conejo y viene este conejo y se come 50 zanahorias. ¿Vale? Se come 50 zanahorias. Ahora ese conejo tiene dentro de sí 50 microgramos de plomo. Esta ya es una cantidad bastante alta de plomo tener en un cuerpo. Porque, a ver, esto se mide, que según lo que yo vi en internet, se mide pues a base de la cantidad de litros de sangre que tienes en tu cuerpo. Y si hay una cierta concentración, pues es bastante peligroso. 50 para un conejo es muy alto. 50 para un humano sería preocupante, pero bueno, no pasa nada. Pero sigamos. Entonces, un serpiente se come 20 conejos, digamos, ¿vale? Viene y se come 20 conejos, todos contaminados de la misma forma con 50 microgramos de plomo. Ahora este serpiente tiene dentro de sí 1000 microgramos de plomo. Esto es una cantidad sumamente peligrosa para cualquier animal. 1000 microgramos. Y luego un halcón viene y se come 10 serpientes. Ahora tiene 10.000 microgramos de plomo dentro de sí. Eso es una cantidad que puede matar a casi cualquier individuo, sobre todo un halcón. Y eso es un ejemplo de lo peligroso que puede ser la contaminación. No por la zanahoria, que tiene 1 microgramo de contaminante. Si una persona come una zanahoria con esa cantidad de plomo, mm, a ver, igual no le sienta bien, pero no le va a hacer mucho daño. Pero este halcón, que ahora tiene 10.000 microgramos dentro de sí, por falta de, pues, conejos que se han comido esas zanahorias, serpientes que se han comido esos conejos, el halcón simplemente haciendo su trabajo de alimentarse y comer los serpientes que debería comer para alimentarse, ahora se ha infectado con 10.000 microgramos de plomo. O sea, empieza con 1 microgramo y acaba con 10.000. Y eso es un ejemplo de la bioacumulación. A ver, eso no es como se llama. Biomagnificación. Pero bioacumulación es lo que estaba diciendo antes de que, o sea, te concentra un contaminante mucho más en un individuo que en el ambiente exterior. Eso es bioacumulación. Biomagnificación es lo que acabo de dar, pues lo que acabo de hablar en este ejemplo. ¿Vale? Y estamos llegando al final de esta sección. Nos queda poco. Bueno, después hay contaminantes biodegradables, que son contaminantes que no persisten en el medio ambiente. Se descomponen rápido. Esto es bueno porque quiere decir que hay menos contaminación y que no hay que hacer un esfuerzo como humanos para deshacernos de ello porque se deshace el mismo.
Luego, hay contaminantes agudos y crónicos, ¿vale? Agudo. Eso quiere decir que pasa rápidamente y causa, perdón, graves daños. Por ejemplo, la marea negra, que sería petróleo. O sea, y entonces, una marea negra, eso pasa muy rápidamente, porque un día yo qué sé, se estalla un barco a una plataforma de petróleo, pues algo rompe ahí y de repente tienes una marea negra en el mar. Pues ¿qué pasa? Que, o sea, es algo muy rápido y causa muchos daños. Y es difícil de limpiar, porque pasa todo así, de repente. Pero se puede arreglar. Crónico es durante un largo tiempo en pequeñas cantidades. Es un poco parecido a lo que estaba diciendo antes em, de los contaminantes. A ver cómo se llama. Es que siempre se me olvidan las palabras así. Em, Perdón. Los contaminantes no puntuales. Perdón. Si los contaminantes. No, 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 eso no. Eh, ¿Eso dónde estaba? Ay, perdón. Los contaminantes persistentes. Perdón, es lo que decía. Contaminantes persistentes. Eh, los contaminantes agudos o crónicos son un poco igual, que se liberan en pequeñas cantidades y se detecta lentamente, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que es difícil limpiar esto porque alcanza una mayor extensión de terreno, porque se libera muy lentamente, así que no nos damos cuenta de la contaminación hasta que ya esté pues bastante presente, ya se haya disminuido bastante. Entonces, pues los contaminantes agudos causan más graves daños en poco tiempo, pero los crónicos más daño a largo plazo, porque se difunden mucho más por el medio ambiente. Luego, eh, pues hay formas de medir la contaminación, ¿vale? En el aire sería la acidez del agua, de la lluvia, la cantidad de CO2, carbono, y cosas así, y la cantidad de partículas emitidas. Y para medir la contaminación en el agua y en el suelo, se puede medir nitratos y fosfatos, cantidad de materia orgánica o bacterias y la concentración de metales pesados, como pues el plomo, es un ejemplo. Y bueno, y finalmente, ¿cuál es la forma de gestionar la contaminación? Ahora que sabemos qué ha pasado, que está presente, pues ¿cómo lo gestionamos? Pues hay algunas formas. Lo primero es el cambio de actitudes y actividades humanas que producen la contaminación. Mirarnos a nosotros y decir, ¿cómo podemos cambiar lo que estamos haciendo para mejorar este problema? Luego, regular y prevenir los vertidos y las emisiones de contaminantes, o sea, la producción de residuos y la contaminación del aire, del agua, etcétera. Y finalmente, trabajar en recuperar los ecosistemas dañados. Esto es muy fácil, o sea, mirar el daño que hemos hecho y preguntarnos cómo podemos arreglar este daño que hemos hecho en el medio ambiente. Y eso es todo para el día de hoy, amigos míos. Gracias por ver este vídeo. Recordad que si necesitáis más ayuda podéis preguntar ahí abajo y los demás capítulos de SAS están en la lista de reproducción que está en el primer enlace en la descripción. Así que pues dad clic ahí abajo si los queréis ver. Y nada, gracias por acompañarme el día de hoy y que os vaya bien a todos. Chao.